¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Continuando con nuestra serie de videos referente a la prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias, en esta ocasión terminaremos ya con el tercer caso, que es cuando se desconocen las varianzas o desviaciones poblacionales, pero éstas se asumen diferentes. Al igual que en el caso 2, pues no conocemos ni sigma o sigma cuadrada para ambas poblaciones, se estiman a través de la varianza o las desviaciones estándar muestrales. Se vuelve a trabajar con lo que sería la distribución T, es decir, nuestro estadístico de prueba es un estadístico T o un T calculado. Vamos a estar utilizando la varianza de la primera muestra, la varianza de la segunda muestra, aquí marcadas como X y Y, o varianza 1, varianza 2, el tamaño de muestra de la primera muestra y el tamaño de muestra de la segunda, N1, N2 o NM, como se menciona aquí. El detalle, si se fijan, este estadístico de prueba es muy similar a lo que es el estadístico de prueba del caso 1, que de muestras grandes cuando las varianzas o desviaciones son conocidas en el aspecto poblacional, pero el detalle que tenemos aquí es el cálculo de los grados de libertad. Si en el caso 2 era muy sencillo, N1 más N2 menos 2, ahora hay que llevar a cabo todo este desarrollo o este cálculo para obtener los grados de libertad de nuestra distribución T. Muy bien, pues nuevamente tenemos nuestro recuadro con los tres tipos de prueba que podemos llevar a cabo. Recuerden, los juegos de hipótesis estadísticas se pueden redactar de esta forma, donde no estamos marcando o mencionando una diferencia en particular para las medias. O en dado caso, estos juegos de hipótesis estadísticas para las distintas pruebas donde mencionamos la diferencia que nos interesa entre estas medias. Si colocamos 0, pues quiere decir que no estamos especificando una diferencia en particular, simple y sencillamente que son diferentes. Y cómo obtener el estadístico, perdón, el valor crítico y el valor de P mediante Excel. Muy bien, vamos a ver nuestro primer ejemplo que nos dice: se ha realizado un estudio sobre la velocidad en vuelo de diversas especies de ave. El propósito del estudio es comparar las velocidades del pelícano pardo, Pelecanus occidentalis, y el ostrero americano, M. patopus palliatus. Perdón. Para ello se cronometró a las aves volando con el viento de costado con una velocidad de viento de 5 a 8 millas por hora, obteniéndose los siguientes datos. Cuadro 1. Entonces aquí tendríamos lo que sería la velocidad en vuelo o de vuelo de las dos aves, de las dos especies de aves, y el registro de la velocidad que se tuvo para cada uno de los ejemplares. Si vemos, pues es mayor el tamaño de muestra del ostrero americano en comparación del pelícano pardo. Con un 95% de confianza existe diferencia significativa en la velocidad de vuelo entre ambas especies de ave. Muy bien, recuerden que a partir de la pregunta de investigación, pues generamos lo que sería nuestra hipótesis de investigación. En este caso, no olvidemos mencionar lo que es el parámetro, la variable de interés, población 1, cómo sería o cómo esperamos que sea esa diferencia entre ambas medias, y la población 2. Dado ello, podemos mencionar aquí que nuestra variable, ¿verdad?, sería la velocidad. Vamos a poner así, la velocidad media de vuelo. Tenemos aquí como primera ave pelícano pardo. Para el pelícano pardo es diferente en comparación con el ostrero americano. Muy bien. Entonces ya estamos mencionando que es la velocidad media la que vamos a estar evaluando del pelícano pardo, y esperamos o vamos a demostrar si es diferente a la del ostrero americano. Ese sería nuestro juego de hipótesis, perdón, nuestra hipótesis de investigación, lo cual lo vamos a traducir a nuestro juego de hipótesis estadísticas. En este caso, recuerden, la hipótesis de investigación se traduce directamente a la hipótesis alternativa. Por lo tanto, en HA, que vamos a tener la hipótesis alternativa, pues tendremos que la media, vamos a llamarla así, del pelícano pardo, va a ser diferente a la media de la velocidad de vuelo del ostrero americano. Por lo tanto, si colocamos el signo diferente en la hipótesis alternativa, en la hipótesis nula diríamos que la media de la velocidad de vuelo del pelícano pardo es igual a la del ostrero americano.
Nuevamente podemos reescribir nuestro juego de hipótesis como una diferencia. En la alternativa diríamos que la media de velocidad de vuelo del pelícano pardo menos la media del ostrero americano es diferente de cero. Y en la nula diríamos que la media de velocidad de vuelo del pelícano pardo menos la del ostrero americano es igual a cero. Si cualquiera de los dos lo podemos redactar. Como no estamos especificando una diferencia en particular, dejamos el valor numérico de cero. Muy bien, entonces, pues, ¿qué información necesitamos? Si revisamos nuestro estadístico de prueba, pues necesitamos la media para ambas poblaciones, sus varianzas o desviaciones estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarnos nuestro conjunto de datos a Excel para obtenerlos, estos estadísticos descriptivos. Ya los tenemos aquí en Excel. Y si ustedes recuerdan, a través del análisis de datos, en la pestaña Datos, botón de análisis de datos, podemos llevar a cabo este procedimiento de estadística descriptiva. Seleccionamos lo que serían las dos muestras. Recuerden aquí que estén en columnas separadas. Colocamos aquí que cada columna representa una variable. Colocamos la palomita en rótulos en la primera fila, indicando que la primera celda o el primer renglón tenemos el nombre de la variable. Y vamos a decirle que queremos los resultados en la columna, en la celda C1. Y hay que colocarle la palomita resumen de estadísticas. De esta forma, pues ya nos estaría dando lo que es la media para ambas muestras, o la media de velocidad de vuelo del pelícano pardo y el ostrero americano, su desviación estándar y su varianza muestral. ¿Sí? Ya tenemos aquí pues prácticamente los datos que necesitamos. Y pues cabe recalcar lo que sería el tamaño de muestra para ambos. Muy bien, esta información nos la llevamos a nuestra hoja, donde reportaríamos los datos del problema. Ya la tenemos aquí. Ya tenemos registrado tanto la media muestral, la varianza muestral, la desviación estándar y el tamaño de las muestras. En este caso, el ejercicio sí nos menciona que vamos a trabajar con un 95% de confianza. Aquí estaría, lo que representa que alfa es igual al 0.05. Vamos a trabajar con el caso 3. Recuerden que aquí no se nos está mencionando que asumamos que las varianzas son iguales. Por lo tanto, no podemos asumir que son iguales, estaremos estaremos asumiendo que son diferentes. Lo que es el caso 3. Y cabe mencionar que estaremos llevando a cabo una prueba bilateral, dado que en la hipótesis alternativa mencionamos que son diferentes estas medias. Muy bien. Pues ya con esta información nos es posible calcular lo que va a ser nuestro estadístico de prueba T. Si ustedes recuerdan, dentro de lo que es el estadístico de prueba, pues tenemos aquí de entrada la diferencia, el estimador de la diferencia de las medias poblacionales, que va a ser la media 1 menos la media 2 en este caso. Como media 1 colocaremos lo que definimos como nuestra primera muestra, población 1, que es el pelícano pardo, una media de 25.11, el ostrero americano como segunda población, su media de 30.43, y la diferencia hipotetizada para ambas medias, dijimos que es 0, no esperamos una diferencia en particular, simplemente que sean diferentes. Y ahora sí, para el error estándar, sería la raíz cuadrada de las varianzas de ambas muestras. Tendríamos para lo que es el pelícano pardo una varianza de 33.1308 entre su tamaño de muestra, que fue 9, y el ostrero americano 16.7666 con una muestra de 12. De esta forma, pues ya podríamos llevar a cabo el cálculo de lo que sería nuestro numerador y denominador de nuestra fórmula. Como numerador nos estaría dando menos 5.32 y el error estándar nos estaría dando 2.2535, lo que sería igual a un estadístico de prueba de menos 2.3607. Recuerden que este estadístico de prueba pues representa lo que sería la evidencia de la muestra contra la hipótesis nula. Muy bien. Antes de establecer la zona de rechazo necesitamos definir los grados de libertad que vamos a tener.
para nuestra distribución T, y es donde vamos a tener que llevar a cabo esta fórmula o el desarrollo de esta fórmula que tenemos aquí del lado derecho. Entonces, pues vamos a calcular lo que serían los grados de libertad. Vamos a copiarla, vamos a poner aquí abajo, para llevar a cabo el desarrollo. Nos pide que tengamos aquí lo que sería la varianza de la primera muestra, de la primera población, o lo que definimos como primera población, que sería la del pelícano pardo, que fue de 33.1308, y su respectivo tamaño de muestra, que fue 9, la varianza, nuevamente de la segunda, 16.7666, que es el ostrero americano, con un tamaño de muestra 2. Entonces, muy bien, pues llevamos a cabo también en el denominador, colocamos aquí las varianzas y lo que serían los tamaños de muestra. Cabe resaltar, ¿verdad?, que aquí en el numerador se está elevando al cuadrado esta suma, y en el denominador, este cociente, una vez que lo hagamos, lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Tanto para lo que sería el lado izquierdo de la suma y el lado derecho. Muy bien, por lo tanto, el cálculo de lo que sería los grados de libertad nos estaría quedando de esta forma. Muy bien, esto nos estaría dando 13.8 grados de libertad. Evidentemente, pues no podemos tener 13.8 grados de libertad. Y aquí viene una cuestión muy importante. Vamos a redondear los grados de libertad, pero no los vamos a estar redondeando o sea, como usualmente se redondea, ¿no? Si es de 0.5, la cifra después del punto decimal, 0.5, lo redondeamos hacia arriba, es decir, para el valor mayor próximo. Y si es de 0.4 hacia abajo, pues lo redondeamos hacia el entero menor próximo. En este caso lo vamos a estar aproximando, lo vamos a estar redondeando, no importa cuánto nos den los decimales, lo vamos a redondear, diríamos, hacia abajo, ¿sí? A lo que sería el entero inferior, el entero menor más próximo. Entonces, si nos resultara 13.9 sería 13, 13.2, 13, 13.5, 13. En este caso fue 13.8, lo vamos a dejar en 13. Por lo tanto, tendríamos 13 grados de libertad. Sí, es un detalle que tiene el cálculo, ¿no?, de estos grados de libertad, ese redondeo que se hace en particular. Muy bien, pues ahora sí, ya tenemos el estadístico de prueba, ya tenemos los grados de libertad, ya podemos establecer nuestra zona de rechazo. Cabe recalcar o recordar que es una prueba bilateral, por lo tanto generamos dos zonas de rechazo, una del lado izquierdo, una del lado derecho, donde alfa se divide entre 2 y el área de cada zona es de 0.025, dado que tenemos un alfa de 0.05 del 5%, y vamos a definir lo que serían estos valores críticos que ya los tenemos aquí. Como tenemos 13 grados de libertad, es posible utilizar la tabla de T para definir lo que serían nuestros valores críticos. En este caso, pues recuerden, la tabla de T tiene en su inicio, en su primera columna, grados de libertad. Nos iríamos hasta el renglón de 13 grados de libertad y por columnas tenemos alfa. Nada más que aquí alfa hay que dividirlo entre 2. Por lo tanto es alfa de 0.025. Entonces en el renglón de 13 grados de libertad hasta la columna de 0.025 nos dice que nuestro valor crítico será de 2.16. Nada más recuerden que como es prueba bilateral lo tenemos del lado izquierdo como negativo, menos 2.16, y del lado derecho como positivo. Ahora bien, vamos a obtenerlo también con Excel. Tenemos aquí nuestra tablita, vamos a trabajarla aquí del lado izquierdo. Tenemos aquí nuestra tablita que nos ayuda a definir qué fórmula vamos a usar para el valor crítico con Excel. La tenemos en este lado. Vamos a llevarla a cabo para obtener nuestro valor crítico. Sería con la fórmula que tenemos aquí, que es la inversa de la distribución T. Y recuerden que el 12 quiere decir que es ambas colas. Entonces, lo que va a estar haciendo aquí es ya dividir alfa entre 2. Por lo tanto, colocamos alfa completo, la fórmula se encarga de dividirlo, y los grados de libertad, que son 13. Y si se fijan, pues nos da lo mismo que en la tabla, 2.16 o
a 4 cifras después del punto decimal, 2.1604. Nuestro valor crítico. Nuevamente recuerden, es tanto positivo como negativo porque es una prueba bilateral. Entonces comparamos si nuestro estadístico de prueba que resultó ser de menos 2.36 cayó o no en la zona de rechazo. Recuerden, zona de rechazo son estas dos zonas rojas, zona blanca de no rechazo para la hipótesis nula. Y el menos 2.3607 pues resulta que cayó en la zona de rechazo del lado izquierdo. Por lo tanto, sí se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, lo que nos estaría diciendo que sí existe diferencia, ¿verdad? Entre lo que va a ser la velocidad del vuelo de estas dos especies de ave. Ahora bien, como nos interesaría publicar, pues vamos viendo cómo vamos a calcular ese valor de P. Al ser una prueba bilateral, recuerden que el valor de P, pues, ¿qué va a ser? Va a ser el área que tenemos del estadístico de prueba, menos 2.36 hacia menos infinito, pero esa área se multiplica por 2 al ser una prueba bilateral. Entonces P va a ser igual a 2 veces la probabilidad de que T, en este caso, ahorita como lo vamos a hacer con Excel, pues vamos a colocar que va a ser el valor absoluto de lo que es nuestro estadístico de prueba. Perdón, aquí vamos a colocarle ya sea el mayor igual o el menor igual al valor absoluto de lo que sería nuestro estadístico de prueba. Por lo tanto, quedaría como 2 veces la probabilidad de que T sea menor o igual al valor absoluto de, bueno, perdón, si es absoluto, debería ser aquí mayor, igual, disculpa, mayor o igual al valor absoluto del estadístico de prueba que es de 2.3607, menos 2.3607. Muy bien, aquí sí nos vamos a auxiliar de Excel para obtener el valor de P, ya que con la tabla pues resulta más una aproximación que no del todo luego pues adecuada. Entonces, para una prueba bilateral, valor de P, aquí tenemos nuestra fórmula. Entonces sería igual la distribución T, y recuerden, 12 pues ya nos obtiene para ambas colas, ya no hay necesidad de que nosotros multipliquemos por 2 la probabilidad, y colocamos la fórmula del valor absoluto, en el caso de que nuestro estadístico de prueba sea negativo, tal cual es ahorita, de menos 2.3607. Cerramos paréntesis y damos los grados de libertad, que son 13. 13 grados de libertad. De esta forma, obtendremos nuestro valor de P. Y vemos que el valor de P nos estaría dando de 0.0345. Entonces lo reportamos en nuestra hojita. Y recuerden que este valor de P pues lo comparamos contra el alfa de acuerdo a la regla de decisión, que nos dice que si P es menor o igual al alfa, sí se rechaza la hipótesis nula. Entonces nos preguntamos, ¿este valor de P es menor o igual al alfa de 0.05? Pues sí, sí es menor. Por lo tanto, sí se rechaza la hipótesis nula. Entonces estamos rechazando la hipótesis nula, lo que quiere decir que nos estaríamos quedando con la hipótesis alternativa y por lo tanto la velocidad media de vuelo entre ambas especies de aves es diferente. Vamos a redactar la conclusión más formal que podremos tener. Recuerden que aquí tenemos una pequeña plantillita para redactar la conclusión cuando se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. En este caso sí se rechazó. Por lo tanto, aquí diríamos que existe suficiente evidencia estadística para determinar que la media de la velocidad en vuelo o del vuelo, y aquí diríamos del pelícano pardo, que sería nuestra primera población, es significativamente, dejamos diferente, dado que es lo que la hipótesis alternativa dice, a la media del, de la velocidad en vuelo del ostrero americano. Y colocamos aquí, como no tenemos una diferencia hipotetizada, pues no hay necesidad de mencionar nada de ello. Entonces colocamos nuestro valor
de P. Muy bien. Y listo. Pues ya diríamos que sí es diferente. Ya quedaría a lo mejor mediante un intervalo de confianza, pues ver cómo está haciendo esa diferencia. Y pues quedaría claro que el austroamericano tiene mayor media. Entonces aquí esto nos estaría diciendo pues cuál ave tiene la mayor velocidad de un vuelo. Muy bien. Pasaremos al segundo ejemplo. Este segundo ejemplo lo vamos a manejar un poquito más rápido. No vamos a estar llenando aquí ya todo, sino ya lo vamos a tener todo listo para que sea un poquito más ágil. El ejemplo 2 nos dice, en un esfuerzo por comparar los tiempos promedio de natación para dos nadadores, a cada nadador se le pidió nadar en estilo libre una distancia de 100 yardas en tiempos seleccionados al azar. Los nadadores descansaron por completo entre vueltas y no corrieron uno contra otro, o nadaron uno contra otro, de modo que cada muestra de tiempos era una muestra aleatoria independiente. Dentro del cuadro 2 se muestran los tiempos para cada una de las pruebas para los dos nadadores. Y tenemos aquí los registros de los tiempos en segundos por nadador en estilo libre para esa distancia de 100 yardas. Suponga que el nadador 2 fue el ganador del año pasado cuando los dos nadadores compitieron. ¿Le parece que el tiempo promedio para el nadador 2 es todavía más rápido que el tiempo promedio para el nadador 1 en el estilo libre de 100 yardas? Muy bien, ya con esta pregunta que nos hacen, pues podemos plantear nuestra hipótesis de investigación. En este caso diríamos que el tiempo de nado promedio por una distancia de 100 yardas del nadador 2 es menor en comparación con el nadador 1. Si es más rápido, pues su tiempo será menor. Sí, por eso aquí le ponemos que es menor. Entonces, esto es lo que traducimos a nuestra hipótesis alternativa. ¿Sí? Por lo tanto, diríamos en la hipótesis alternativa que el tiempo promedio de nado del nadador 2 es menor al tiempo promedio del nadador 1. Al colocar el signo de menor en la hipótesis alternativa, pues la hipótesis nula dirá que el tiempo promedio del nadador 2 es mayor o igual al tiempo promedio del nadador 1. Recuerden que en dado caso de no rechazar la hipótesis nula, esto se concluye como igual. Lo podemos escribir en la forma, nuestro juego de hipótesis, donde dictamos si existe una diferencia, aunque aquí no hay alguna diferencia en particular que estemos hipotetizando, pero diríamos en la alternativa que el tiempo promedio del nadador 2 menos el tiempo promedio del nadador 1 es menor a 0, y lo que cambiaría en la nula pues es que el signo es mayor o igual. Colocamos 0, recuerden, porque no tenemos una diferencia hipotetizada en particular. Nuevamente, ¿qué haríamos? Pues iríamos a Excel y con nuestro análisis de datos pues obtendríamos las estadísticas descriptivas para los tiempos de cada uno de los nadadores, la media, recuerden, necesitamos la media, la desviación estándar, la varianza. Y pues vemos que se tiene 10 datos por nadador. Una vez hecho eso, pues ya tenemos el registro, vamos a pasarlo para abajo, el registro de los estadísticos para cada nadador. Vamos a trabajar un 95% de confianza con el caso 3 y recuerden que este caso sería una prueba unilateral lado izquierdo porque colocamos el signo de menor en la hipótesis alternativa. Muy bien. Ahora sí calcularíamos el estadístico de prueba. Recuerden estadístico de prueba T, donde tendríamos aquí la media de las, o mejor, la diferencia de las medias muestrales para ambos nadadores, que se fijan son muy cercanas, ambas medias, menos el valor hipotetizado para la diferencia, que en este caso es 0, entre el error estándar, donde necesitamos aquí lo que serían las varianzas de cada uno de ellos. Al llevar a cabo el cálculo, resulta un estadístico de prueba de menos 0.2402. Ahora recuerden, vamos a trabajar con la distribución T. Por lo tanto, hay que llevar a cabo el cálculo de los grados de libertad utilizando tanto los tamaños de muestra para ambas poblaciones como las varianzas muestrales para ambas muestras. Sustituimos en nuestra fórmula, llevamos a cabo el cálculo y nos da ya con el redondeo 17 grados de libertad. Recuerden cómo se debe de hacer el redondeo. Se redondea al entero menor más próximo.
Muy bien, definimos nuestra zona de rechazo. Ya tenemos que son 17 grados de libertad con alfa de 0.05 y es una prueba unilateral del lado izquierdo, lo que indica que la zona de rechazo está del lado izquierdo. Lo podemos obtener con nuestra tabla de la distribución T fácilmente. Son 17 grados de libertad en este caso y alfa es de 0.05. Entonces aquí tendríamos V, 17 grados de libertad, nos vamos hasta la columna del 0.05 y nos dice que nuestro valor crítico será 1.74. Como se trata de una prueba unilateral del lado izquierdo, este valor crítico es negativo, por eso es menos 1.74. Y ahora sí, pues veamos dónde cayó nuestro estadístico de prueba de menos 0.24. Pues resulta que cayó en la zona blanca, que es la zona de no rechazo para la hipótesis nula. Por lo tanto, nuestra decisión sería no rechazar la hipótesis nula. Nuevamente, nada más por ver cómo lo obtendríamos con Excel este mismo valor. Vámonos a nuestro documento de Excel. Y aquí tendríamos cómo obtener el estadístico, perdón, el valor crítico cuando se trata de una prueba unilateral del lado izquierdo y es esta fórmula la que vamos a estar utilizando. Vámonos a un poquito a este lado. Entonces aquí tendríamos nuestra fórmula del valor crítico, que será igual a la inversa de la distribución T, alfa 0.05, grados de libertad 17, y listo. Aquí ya nos lo da negativo, si se fijan, menos 1.74, valor crítico. Y ahora sí, pues vámonos a obtener el valor de P. Recuerden que P es del estadístico de prueba, menos 24, menos 0.24, perdón, que estaría pues por acá, menos 0.24. P es todo el área que hay desde menos 0.24 hacia menos infinito. Toda esa área sería P. Por lo tanto, ¿cómo se obtiene? Como la probabilidad de que T sea menor o igual al valor de nuestro estadístico de prueba. Y ahí sí, pues vamos a usar lo que sería Excel de preferencia. La tabla lo aproxima nada más y no es el ideal. Entonces, si vemos nuestra fórmula, para el valor de P con una prueba unilateral del lado izquierdo sería la que tenemos aquí. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Será igual, vamos a usar la fórmula de la distribución T.n para que nos dé el área hacia el lado izquierdo. Colocamos lo que sería el estadístico de prueba, que fue de menos 24.02. Y grados de libertad 17. Y vamos a colocarle un 1 al final, indicando verdadero, que si queremos lo que sería el área acumulada hasta donde le estamos pidiendo, que es el menos 0.2402. De esta forma, pues fíjense que nuestro valor de P es bastante alto. Nuestro valor de P es de 0.40. Pues sí, ¿verdad? Es muy cercano al 0, nuestro estadístico de prueba, de lo que sería un área de 0.5. 0.4065. Y listo. Lo reportamos, lo comparamos con alfa es de 0.05 y nos preguntamos si P es menor o igual al alfa. Pues no, evidentemente no. No rechazamos la hipótesis nula y en pocas palabras, ¿qué diríamos? Pues que no existe diferencia, ¿verdad? Que resultan ser iguales los tiempos medios de ambos nadadores. Pero lo podríamos redactar de la forma más formal. Nuestra redacción diríamos que no existe suficiente evidencia estadística para determinar que la media del tiempo del nadador 2 sea significativamente menor a la media del nadador 1. Redactamos P, punto 4065, por lo tanto, ambas medias son iguales. Muy bien. Con esto finalizaríamos nuestro segundo ejemplo. Y recuerden que para los alumnos de la materia tenemos un tercer ejemplo que más bien sería un ejercicio para firma extra.